preocuparía el día que tengas panistas en esta mesa. Eso sí, yo también me preocuparía Pero mucho. no está mal. ¿No? Sí, Hay que tener sparring. Pero nomás no traigan cartera ese día. Ahora vamos Carteras a ni platicar. bolsas. Bueno, estamos ya en la mesa de análisis, como verán, de pronto estábamos aquí comentando que se había abierto, que tenía abierto el micrófono y que yo decía, ahora otra vez tengo mesa morenista, y ya, bueno, comentario de que el día que sea de puros panistas. No, o sea, sí está bien el debate, está bien para abrir, pero vamos, lo que buscamos es tener unas discusiones serias, sensatas de los futuros de la izquierda y de los proyectos progresistas y los movimientos populares, que eso es a donde tenemos que dirigir todas las baterías. ¿Cómo le hacemos? Entonces, pues tenemos como cada jueves aquí a Javier Hidalgo, coordinador de Pilares en la Ciudad de México, un proyecto muy bonito del que hemos hablado. Si no han visto el Miralejos, en el que entrevistamos, tuvimos una estupenda conversación con Javier Hidalgo hace unos meses, pasen a verlo aquí mismo en el canal porque es un proyecto muy bonito. Buenos días a todas y todos. Tenemos a Susana Ochoa, qué bueno, porque luego de pronto hay mucha testosterona en estas mesas, entonces yo estoy muy feliz de que seamos, que haya mujeres siempre en las mesas de análisis, porque además tenemos muchas cosas importantes que decir. El diputado Arturo Ávila, bienvenido, siempre con la provocación por delante, polémico, como Gracias. Tiene que ser en los debates legislativos. Y hoy tenemos acá invitado a Benjamín Mendoza, que es director del Sistema Público de Televisión en Michoacán. Sí, claro, sí, Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Eso, Sí. ese es el nombre correcto. Muy bienvenido. Gracias. Y vamos a hablar hoy de temas importantes que ocurrieron y que están ocurriendo en México, porque ahora ha habido mucha información de México entre ayer y hoy, y uno de los primeros temas fue el tema que se anunció ayer, que nos ha tenido a todos a mí muy escandalizada. Ya sabía que había pensiones millonarias, pero de $1,000,000 mensuales. Diputado Ávila, ¿cómo usted eso? Terrible, ¿Qué ¿no? pasó? A ver, la herencia de el PRI y el PAN es sin duda algo inconcebible. Cuando escuchamos que había personas que recibían $1,000,000 mensuales de CFE, de la propia Luz y Fuerza, como una pensión de alto mando, pues es una sorpresa para todas y para todos, ¿no? Pensiones de privilegios, ¿no? Fíjate qué datos te voy a dar, ¿no? Luz y Fuerza del Centro, que fue, recordemos, extinguida, ni más ni menos que por Felipe Calderón en 2009, y orquestada por el peor secretario del Trabajo que ha tenido este país, que es Javier Lozano, ¿no? Que ahora... Y que hay competencia, ¿eh? Hay competencia. Yo creo que ha sido el peor, ¿no? Lo digo contundentemente, que ahora trabaja de vocero de Atypical y de Alasraqui en un medio de ultraderecha, pues afectó a 44,000 trabajadores y a 22,000 jubilados, ¿no? Fue un tema con un daño histórico, reprimió, por supuesto, la resistencia que en ese momento el Sindicato Mexicano de Electricistas promovió de manera significativa, ¿no? Y fíjate qué curioso, ¿qué resultado tuvo? Pues 9,457 extrabajadores pues recibían pensiones de 100,000 a $1,000,000 mensuales pagadas antes de la extinción. O sea, lo que sí hizo muy bien el PAN y el PRI fue decir, vamos a privilegiar a los altos mandos, porque ya sabes que en las épocas del PAN y el PRI, pues eso de la sociedad republicana no entenderían ni entienden qué es, ¿no? Y fíjate qué curioso, de estos 9,457, 3,504, ¿no? Reciben un sueldo mayor a la presidenta. Y además, por si fuera poco, ¿no? Se les subsidia el impuesto sobre la renta con costo al erario por 2,367 millones de pesos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del caso de Comisión Federal de Electricidad, traigo datos bien interesantes. De las 54,000 personas jubiladas, 2,199 reciben un salario más grande que el de la presidenta. Nos cuesta 4,496 millones de pesos. 45,000 casos superan la pensión más elevada que hay en el ISSSTE. Estamos hablando de un promedio ponderado de casi 45,000 pesos y todos, por supuesto, con subsidio al erario público del impuesto sobre la renta, ¿no? Y en Pemex no se quedó atrás, ¿no? El monto destinado a las jubilaciones es de 25,000 millones de pesos anuales, 544 jubiladas y jubilados
reciben más que el salario de la presidenta de México. Y un caso que me parece que ha sido muy importante, que ha sido señalado por los medios de comunicación y que deja ver un poquito cómo se operaban estas cosas, es el de María Amparo Cázar López, ¿no? Ni más ni menos que una persona que dirige Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que yo siempre he dicho que debería de llamarse Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, quien está, por supuesto, en ese equipo de trabajo es Claudio X González, ¿no? Y hoy sabemos que en un uso ilícito de atribuciones y facultades, pues ella recibió durante muchos años una pensión de 125,000 pesos mensuales desde 2004, 15,000 pesos mensuales adicionales para los hijos hasta que cumplan 25 años, seguro de vida por 17 millones de pesos, el pago del ITAM, ni más ni menos, por 1.8 millones de pesos, para un total de daño al erario de 47 millones de pesos, ¿no? No aplicaba en el caso de suicidio, hoy lo sabemos, ¿no? Esta póliza de seguro, pero hicieron todo lo que tenían que hacer para hacer una irregularidad y para darle un sueldo de 476,000 pesos mensuales a la que hoy dirige, ¿no? Mexicanos a favor de la corrupción, ¿no? Me parece que es un tema grave, es un tema delicado, pero lo traigo a colación porque muestra muy bien, ¿no?, cómo en los gobiernos del PAN y del PRI utilizaron las pensiones para gente con privilegios. Y más adelante hablaré del cambio que tienen hoy las pensiones con el gobierno de la transformación. Ahora vamos a ir a eso, pero yo sigo impresionada con estos datos porque sabíamos que estaban altas, se había visto desde el tema justo de María Amparo Cázar, pero pues resulta que ella hasta se vio moderada, ¿no, Javier? 125,000 su pensión cuando hay unos de 1,000,000 al mes. Sí, no, es una barbaridad. De luz y fuerza, que además fueron echados a la calle la mayor parte de los Es trabajadores. una barbaridad lo que está viendo. Ahora es muy significativo cómo estas pensiones, que no jubilaciones, o sea, pensiones para altos funcionarios, se señalaban solo en las instituciones que buscaban desaparecer, que buscaban privatizar. O sea, es la Comisión de Luz y Fuerza, la CFE, Pemex y la Banca de Desarrollo. Justo todo lo que estuvieron buscando asfixiar. Y significaban miles de millones de pesos anuales al gasto de estas instituciones. Y en la justificación que tenía Calderón, por ejemplo, dijo que era insostenible el gasto que significaba, por ejemplo, el contrato laboral con los trabajadores. Entonces resulta que esta situación pues fue ocasionado desde Salinas de Gortari, se fueron dando estos privilegios como de funcionarios que estuvieron como el esposo de Casas 4 meses y se reciben 4 meses y reciben esas pensiones de 47 millones de pesos. Entonces, pues te da una idea de cómo, como parásitos, que no puedo tener otra cosa, que buscaban tumbar estas empresas y estas instituciones. A mí también me dio mucho gusto ayer escuchar a que quien encabezó y descubrió esto es Raquel Buenrostro. Es un cuadrazo del gobierno de la Cuarta Transformación. Ella es matemática, ella se puede decir que es técnica, es absoluta porque no ha militado, digamos, activamente en Morena. Su trabajo ha sido técnico todo el tiempo. Ella estudió matemáticas en la UNAM y economía en el Colegio de México y pues se ha distinguido con claridad desde que estuvo, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad como tesorera. Logró aumentar los ingresos casi en un 14%, siendo subtesorera, con Ursúa, por cierto. Siendo subtesorera logró esto. Y ahora pues también descubrió pues a los evasores fiscales, los evidenció, entre ellos a Salinas Pliego. Es una mujer muy valiente, la verdad, mi reconocimiento. Y ahora pues descubrió esta situación de estas pensiones millonarias que pues evidencian una gran corrupción de la administración pasada. Yo como sí queremos conocer los nombres, la verdad de las personas
que recibían estas pensiones, pues un poco para clarificarnos de lo que estábamos viviendo aquí en México en este proceso neoliberal. Hace un rato platicando con José Antonio Almazán, ex trabajador de Luz y Fuerza, él nos daba algunos de los datos que ha ido recopilando en el tiempo con el tema de los exdirectores de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión, por supuesto, de la Compañía de Luz y Fuerza, porque, bueno, ellos tenían acceso también desde el sindicato, desde incluso fue diputado federal, pues tenía cierto acceso a tener cierta información de los temas que le interesaban, que eran los de los trabajadores de Luz y Fuerza. Y realmente es una lista en la que uno van brincando una serie de nombres, muchos de administraciones priistas, sobre todo. Esto, por ejemplo, lo de Ochoa Reza, tenía además concesiones de taxis, ¿no? O sea, cada proceso donde iba, y además ahora resulta que estaba pensionado y era diputado federal y dirigente del PRI. No, pues sí, estaría bueno conocer ya todos los nombres para darnos cuenta de los personajes. Sumados, unos 47 millones, pero multiplicado por los 2,000 de la CFE y los 9,000 de Compañía Luz y Fuerza y los 500 de no sé dónde, pues hace una buena vaquita que nos podría ayudar a un montón de programas sociales. Ahora Susana, la presidenta, dijo que se van a destinar lo que se recupere de ahí a programas sociales. Y yo te quiero preguntar, en el contraste, hablando de María Amparo Casar, estamos hablando de esta suma de 47 millones entre todas las cosas, es su pensión, la de los hijos, la de la escuela del ITAM, más que es bastante cara estudiar en la ITAM, para quienes no nos ven en México, pues el semestre puede estar como en unos 25. Sí, no, como 600,000 pesos, o sea, depende, ¿no? Algunas carreras. Sí, es muy caro. Sí, no, 600,000, eran 60,000, ya dije una barbaridad. Eran 60,000, hasta donde yo me había quedado en algunas universidades, como el ITAM. Pues es mucho dinero al semestre, o sea, no es una cosa que uno pueda... Además lo que significa el ITAM para Exacto. la política de este país. Exacto, entonces, pero te quiero preguntar eso porque ¿qué representa en un país que está intentando establecer cuál es el límite entre no dejar desprotegidas a las viudas, entre establecer una política de cuidados como se ha planteado en este país, y por otro lado tener a estos personajes, pues no nos ayuda mucho a defender los derechos de las mujeres? En esos casos es una desproporción, Susana. Sí, porque además creo que esto nos enseña varias cosas, ¿no? Lo primero es que pues lo legal no es sinónimo de lo que está bien, ¿no? O sea, al final, esto se anunció en agosto, entonces han pasado poco tiempo desde que se anunció y la presidenta anunció que quería hacer una reforma al respecto, porque algo que me gusta de este gobierno es que no solo denuncia cosas, sino que trata de erradicarlas, ¿no? Y esto pues es muy relevante porque es meterte con gente que ya tiene su pensión, no su jubilación. Y en México pues la pensión en promedio es de 7,000 pesos, es decir, no hay una conexión ni remotamente cercana de lo que significa para una persona en este país tener una pensión que le permita vivir una vida digna con lo que se daba anteriormente. Y lo decías tú, ¿no? Esto se va a bienestar. Este dinero nos podría ayudar a que 476,000 estudiantes al año puedan tener un apoyo para seguir estudiando. Este dinero implicaría, por ejemplo, que se habiliten 1,000 clínicas comunitarias, es decir, pensar que todo este dinero que estaba concentrado en un pequeño sector de la población, pues podría beneficiar también, por ejemplo, a 69,000 adultos mayores durante un año, ¿no? O sea, son un montón de recursos que podrían significar cambiar la vida de la gente. Y algo que me parece muy importante, porque lo mencionaba Javier, ¿no? Que estas empresas se buscaba que se fueran privatizando, y también lo hablábamos hace como 2 programas de cómo el periodo neoliberal pues también tenía una misión muy clara de hacer que todo lo público pareciera chafa, corrupto, innecesario, ineficiente. Entonces es un poco como lo que está pasando con Cuba, ¿no? El modelo cubano no funciona, pero te asfixié durante décadas para que no pudieras prosperar. Y creo que eso ha pasado con muchas empresas del Estado, y creo que este gobierno en muy poco tiempo
no digo que estemos del otro lado porque hay todavía muchos desafíos, pues ha logrado revertir no solo la percepción pública que tenemos sobre Pemex, sobre la CFE, sobre el transporte público, incluso sobre hoy, por ejemplo, el tema de la vivienda, sino que además se está tratando de transformar con todo lo que eso implica. Entonces, pues ojalá podamos saber los archivos de las pensiones millonarias, porque eso nos ayudaría mucho. Además, la gente del pueblo no es tonto, ¿no? Ya sabemos lo que existía antes, pero es importante seguir recordando cómo, por ejemplo, seguramente muchas de estas redes tienen que ver incluso, yo creo que con personas de la clase política que hoy siguen intentando reivindicar no sé qué cosas en este país. Entonces es muy importante que eso salga a la luz pública y pues anunciaron que eso va a pasar. Y también va a ser muy interesante quienes quieren oponerse a esta ley. Bueno, va a ser una reforma constitucional, podrían llevarlo a la Suprema Corte, pero por lo menos ya tenemos una nueva Suprema Corte. Quizás con la Suprema Corte vieja a lo mejor sí hubiera sido posible frenar esta reforma que se viene, porque además ya quiero ver quién esté dispuesto a decir que no está a favor de esta reforma. Bueno, sí, nunca faltará alguno de los amigos con los que luego se pone a platicar aquí el diputado, nunca faltará quien lo quiera defender. Benjamín, ¿hay registro? ¿Podemos llevar esto que está ocurriendo a nivel federal a alguno de los estados? ¿Hay registro? ¿Cómo se mide? ¿Se miden los estados? ¿Qué pensiones tienen los gobernadores? ¿No se ha rastreado? Y una pregunta, porque aquí hemos hablado en otras mesas del tema de las condiciones económicas de los estados que luego no tienen la capacidad, digamos, la distribución de los impuestos o de recaudación fiscal que les permita ser autónomos, como claro, en muchos casos. En un país que tiene estas disparidades, ¿qué representa a nivel local que tengamos estas pensiones doradas? Pues mucho, porque justamente, ¿no? Los gobiernos de los estados dependen mucho del ingreso que obtienen de la federación. Lo cierto es que también si se corrigen ciertas prácticas como a nivel federal, pues el presupuesto termina alcanzando. No hay que pedir más, no hay que endeudarse, simplemente con lo que nos toca ajustarlo. Platicaban ahorita, ¿no? Del tema de cómo este gobierno, cómo Raquel Buenrostro ha ejecutado esta situación, ¿no? A mí me parece que es un claro ejemplo del segundo piso, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho, y no es que en el sexenio Andrés Manuel López Obrador no se hayan hecho estas cosas, ¿no? Pero lo recuerdo más político, ¿no? Ahora lo veo más técnico, es un complemento, ¿no? Yo considero que el reto estaría justamente en poder encontrar un equilibrio y que de repente no nos corramos a lo técnico y que abandonemos también lo político, porque bueno, hablar de 5,000 millones pues es un montón de dinero, ¿no? Y para los programas sociales va a ayudar muchísimo. La cuestión es cómo lo reorientamos, porque es cierto, esta es la esencia del modelo neoliberal y es el tema de la desigualdad. Muchos de ellos seguramente creen que merecen esa pensión, que se la ganaron, que la construyeron con su trabajo, etcétera. Y seguramente se van a molestar cuando se las quiten. Pero el tema es que muchos de ellos tienen años en la clase política y muchos de ellos, hay que decirlo también, en ocasiones han coqueteado con Morena, ¿no? Y esto considero que es algo que se tiene que tomar en cuenta. En los estados pasa algo similar. Es una réplica total. El tema de los exgobernadores, bueno, por lo menos en Michoacán no tienen pensión, ¿no? Eso es algo que se ha tratado de homologar. El gobernador del estado ha homologado la reforma judicial, por ejemplo, inmediatamente en cuanto se aprobó a nivel federal, y ha tratado de darle continuidad al proyecto, ¿no? Lo cierto es que también considero que el siguiente sexenio nos tendrá que tocar un gabinete más técnico, ¿no? Justamente siguiendo la ruta de la presidenta. Y bueno, al final de cuentas, pues es la batalla de la narrativa, ¿no? Yo insisto, ellos van a seguir diciendo que se lo merecen, que ellos trabajaron por eso, porque al final de cuentas lo que demuestra este descubrimiento de Raquel Buenrostro y esta intención de la presidenta de la República de reformar es esta cuestión para que las pensiones VIP se acaben, lo que demuestra es la esencia del neoliberalismo, pero no nada más la esencia del sistema como tal, sino la esencia de estos sujetas que no tenemos los nombres y que los sabremos después cuando se apruebe la reforma, en su persona, pues, ¿no? Los desnuda totalmente. Yo no sé cómo pueden dormir
teniendo una pensión tan alta y viendo tanta desigualdad en el país. No lo comprendo, yo no podría, pues. Bueno, sí, el cinismo no es una cosa de la que estemos ajenos en algunos casos de la política. Quiero irme al otro tema que me parece también sumamente relevante y que tiene que ver con esta decisión de la Corte, esta nueva Corte de Justicia, de avalar, ¿no?, la reforma que la ley que se estableció en la Ciudad de México y que le pone tope a los aumentos de rentas que no pueden ser mayor a la inflación, que parece una medida muy pequeñita en función del tremendo problema que hay para detener estos procesos de gentrificación exacerbados, pero que finalmente es un avance. El gobierno de la ciudad había dicho, les ponemos este tope a los aumentos de renta. Las inmobiliarias habían reclamado, se ampararon y la Suprema Corte ayer, en un debate muy interesante en el que se puso por delante el derecho a la vivienda digna, pues dijo, no, está muy bien y así se queda. Entonces, Javier, bueno, pues es que... ¿qué hacemos con la Ciudad de México y que está creciendo horrible esta gentrificación? Es una gran nota porque es el hecho de que se controlen los precios de la renta en un lugar donde está creciendo, lo dice la Corte, 800% el costo del suelo, en el entendido que el suelo es el mismo. Lo que se ha logrado es una infraestructura a su alrededor que generalmente es una infraestructura social. Es decir, aumenta el costo por inversión en transporte público, en vialidades, en infraestructura, y eso detiene el detener el aumento de la renta en lo que está la inflación. A mí me parece correcto. Hay que reconocer que la ciudad ha tenido una modificación en su entorno en los últimos 40 años. El tema de la gentrificación, realmente la gentrificación ruda se dio en los 80s, los 90s, sobre todo en los 80s, cuando pasó la población, por ejemplo, en las alcaldías como Cuauhtémoc o como Miguel Hidalgo, de 1 millón de personas a 300, 450 mil personas, donde los desalojos eran diarios. Justo ahí surgió Superbarrio, donde era una situación dramática, porque además eran vecindades muy antiguas, con rentas congeladas, y que generó pues también al mismo tiempo el crecimiento de Ciudad Nezahualcóyotl y de Ecatepec, porque la gente venía de provincia, se asentaba en la zona central y luego se acudían a Nezahualcóyotl y a Ecatepec, que tuvo un crecimiento explosivo y desorganizado. Pero en el centro sucedió esta gentrificación. Fue cuando se dieron los sismos del 85. En los sismos del 85, la decisión del gobierno federal era que la gente se fuera a las periferias. La decisión de los damnificados logró la expropiación de decenas de predios y la construcción de miles de viviendas. Esto modificó la relación que había entre inquilinos y propietarios. En aquel entonces, antes de los sismos, era justo al revés. 70% se rentaba y 30% eran propietarios. Hubo un cambio en ese proceso donde ya quedó 70% propietarios, 30% inquilinos. Pero este proceso de aumentar los costos del suelo generó esto que la Suprema Corte descubre, que ya estamos en 50-50. Entonces, pues es muy adecuada la decisión. Finalmente es una mercancía que se rige como otras en términos pues, de la inflación, y no puede haber pérdida, porque finalmente quien puso el costo del departamento, de la renta del departamento, es el propio propietario. Ahora lo que tiene que suceder es que no aumente la renta más allá de la inflación, porque le da defensa al inquilino, y que obviamente esta es una circunstancia que pues, beneficia a los dos en realidad. Susana, retomo el tema de la discusión en la Corte del derecho a la vivienda.
Derecho, bueno, Javier lo sabe muy bien, además todo este tema, pues así nos conocimos en las protestas de la Asamblea de Barrios hace muchísimos años. Pero es el asunto de esto, de vernos no como una mercancía, que nada solo se deja al libre mercado la decisión de cuánto cuesta, sino entender que la vivienda es un derecho consagrado en la Constitución y que todos tenemos derecho a tener un lugar donde dormir. Sí, híjole, yo creo que el tema de la vivienda es fascinante porque pues es el pico del iceberg de todo lo que tiene que ver con la ciudad, ¿no? Y al final ahorita lo que estamos hablando no solo en la Ciudad de México, hay que decirlo muy claro, o sea, esto del cártel inmobiliario, que de nuevo hay que dar una profundidad, tiene que ver incluso con la cantidad de dinero que se le dedica a la infraestructura del automóvil y no del transporte público. Es decir, hay una disputa muy clara entre una visión de ciudad para pocos y una ciudad para todas las personas. Y creo que lo de ayer es muy relevante porque si bien no resuelve del todo el problema de la vivienda, evidentemente sí pone en la discusión un tema de regulación sobre algo que parecía individual o privado, ¿no? Como yo puedo hacer con mi casa lo que yo quiera. Pero eso está desligado pues de un todo, ¿no? Y creo que lo que buscamos hacer con todo este tema de la regulación de la vivienda y estas discusiones que evidentemente han generado como muchas resistencias es que no estamos hablando de la señora que tiene una casa muy grande donde vivía con sus hijos, decide hacer una más chiquita y decide ponerse en renta. Estamos hablando de poderes globales que compran vivienda, especulan con ella, no para que la gente viva necesariamente, sino que sea una especie de inversión en su capital. Entonces es un problema global, ni siquiera solo es de la Ciudad de México, ¿no? BlackRock y muchas de estas empresas en Guadalajara, en muchas de ciudades, no solo de este país, sino del mundo, es lo que hacen, ¿no? Levantan vivienda, no para que la gente viva, expulsan a las personas que vivían ahí inicialmente y el gobierno pues se queda pues completamente sin capacidad, porque esa es una realidad, ¿no? También los gobiernos neoliberales le quitaron muchas herramientas a los gobiernos de poder intervenir, ¿no? En estas relaciones. Eso me parece que es muy importante, porque además lo que señala ayer la Corte va a obligar a que los gobiernos municipales dejen de ampararse con decir es que yo no me puedo meter en los precios, ¿no? Entonces creo que es una agenda que tenemos que ir poco a poco, no solo a nivel social, irla como moviendo, sino también a nivel legal y todo lo que implica. Quiero mencionar, hay una diputada local en Jalisco, Mariana Casillas, que está haciendo con su equipo un esfuerzo súper interesante para el tema de la vivienda. Algunas de las ideas que ellas están planteando, por ejemplo, que incluso pueden parecerse un poco a las de Clara Brugada, tienen que ver con el censo de las viviendas deshabitadas, por ejemplo, ¿no? Y que si tú tienes una casa deshabitada, tengas que pagar más del predial porque eso implica que no está siendo para uso de las personas. Esto me parece muy interesante. Casas construidas no puedan rentar en plataformas si tienen menos de 5 años desde que se les expidió su cartilla es decir, que no puedan crear vivienda solo para que pueda ser utilizada para plataformas como Airbnb. También algo muy importante, que los municipios adquieran capacidad de hacerse de vivienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay, y eso pasa mucho en esta ciudad y también en otras ciudades del país, hay viviendas o edificios que se están vendiendo como para, y así te lo ponen, ¿no? Te vendemos esta vivienda para inversión, que el municipio tenga la posibilidad de ser un postor para la compra de ese edificio. Y que el municipio, así como hay un esfuerzo hoy de la presidenta de construir 1.800.000 viviendas, que eso también forme parte de un esquema, eso me parecería muy interesante, ¿no? Que el municipio pueda hacerse de estas viviendas para también un poco controlar el tema de la vivienda y que sea accesible. Un padrón de viviendas de quienes tienen Airbnb, ¿no? Saber cuáles son las casas que sí pueden limitarlo, a lo mejor números de días al año en que lo pueden tener. Creo que son mecanismos que tienen que ver con meterse con el capital, y meterse con el capital en estas ciudades, meterse con la política, con los medios de comunicación. Entonces entender que estamos no frente a personas que quieren rentar un cuarto en su casa, sino con poderes que tienen mucho poder político y económico. Y pues creo que es una agenda que hay que seguir, creo que es una gran victoria para quienes están impulsando estos temas de la vivienda, pero creo que hay que irlo afrontando por todos los frentes y no concentrarnos solo en el tema de la vivienda, sino en la ciudad como un todo y a quienes les pertenece la ciudad. Diputado, vamos al tema federal, porque esto que ocurre en Ciudad de México ocurre en Guadalajara, Jalisco, ocurre en Nuevo León, o sea, son procesos que ocurren en todas las ciudades del planeta, estos se están viviendo. ¿Qué medidas además se pueden tener, además de esta, que sí celebramos de la Corte, la verdad, y de la Ciudad de México,
pero ¿qué realmente es posible hacer para frenar este proceso que es propio de este modelo capitalista voraz que tiene el mundo? Bueno, me parece que se sienta un precedente jurídico muy importante, ¿no? Que permite una armonización ya de las leyes en los congresos locales. Es lo más importante, es decir, reconocer a la vivienda como un derecho humano me parece fundamental, ¿no? Algo que tenía que estar reconocido. El antecedente efectivamente es la modificación que se hizo en el Código Civil de la Ciudad de México, que acabó en disputa o en litigio hasta la Suprema Corte de Justicia. Porque fíjate qué datos te voy a dar. En los últimos 20 años, el valor de las rentas había incrementado en un 800%. Es decir, una locura desproporcionada. Y el Código Civil anterior contemplaba incrementos hasta del 10%, ¿no? Estamos hablando que si hoy, por ejemplo, la inflación incrementa un 3.69% en una renta de 10,000 pesos, el incremento sería de 369 pesos. El criterio de la Corte me gusta porque cuando la Corte decide tomar esta medida, lo primero que dice es, bueno, vamos a garantizar el acceso a la vivienda como un derecho humano. Vamos a combatir, por supuesto, la gentrificación, ¿no? Que está concentrada en las alcaldías gobernadas por el Partido Acción Nacional. Hay que dejarlo con toda claridad. Efectivamente hay un cártel inmobiliario. El líder del cártel inmobiliario, y lo ha dicho hasta la presidenta muchas veces, es Jorge Romero, ni más ni menos que el líder del Partido Acción Nacional, ¿no? Que mediante un esquema de corrupción, en donde, por cierto, no tenía nada que ver la autoridad de la Ciudad de México. Los permisos para construir más pisos los dio siempre la alcaldía por encima del otorgado por la Ciudad de México. Pues construyeron cientos y cientos de pisos adicionales, que una parte se las quedaban ellos y otra parte irregulares pues las vendían, ¿no? Generando un problema grandísimo. Y muchos de ellos se utilizaban para contratos de arrendamiento. Contratos de arrendamiento que, habiendo gentrificado una zona, elevaban en teoría el valor de la zona y entonces desplazaban a gente de barrios populares que tenían una vida creada, que había comercios creados de la zona específica, ¿no? Entonces me parece que los ministros, la determinación que toman, dicen, oye, esto no vulnera la propiedad, no congela los costos, pero sí permite o regula el ritmo, ¿no?, de las subidas, para que las subidas tengan una proporción que permita responder a un derecho humano como es el derecho a la vivienda. Yo agregaría que además se suma mucho a la idea de que podamos contrastar el modelo neoliberal, el modelo del capital, con lo que representamos nosotros y nosotras como movimiento, ¿no? Porque tomando como ejemplo lo que sucedió hace unos días en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega decidió ir de una forma, me parece, violenta, agresiva, a confrontar a los vendedores ambulantes de San Cosme, ¿no? Sin diálogo, retadora, haciendo en vivos, ¿no? Y que resultó en el desastre que ya vimos, ¿no? Calificado por la presidenta incluso como un show mediático. Pues de pronto tú dices, oye, yo le escuchaba ayer en una entrevista con Leo Zuckerman en Televisa, donde decía, es que hay que respetar que la gente no se ponga en las banquetas. ¡Ah, caray! Pero cuando tú caminas por las calles de la Condesa, ¿no?, y de la Roma, pues todos los restauranteros están puestos en la Condesa, ¿no? Yo tomaría, para concluir esta participación, algo que dice un compañero, que además tiene esta sátira política siempre, que es Poncho Gutiérrez. Platicando este tema me decía Poncho, es que mira, para la derecha lo ve de esta forma, ¿no? Si es morena la persona que está en la calle, pues es una persona que está invadiendo. Pero si es una persona blanca, pues es un emprendedor, ¿no? Así lo decimos. Pues eso suele ocurrir a veces también. Digo, y no es que Morena no tenga sus excesos, yo siempre lo diré, también tiene sus cosas, siempre, ¿no? Pero efectivamente hay este sesgo. Benjamín, tratando de armar esto, yo veía una nota que decía que en Morelia 75% de la población ha dejado el centro de Morelia por el proceso de gentrificación. Es una nota un poco vieja, de hace un año, y hablaba de eso, ¿no?, de 49,000 personas que se han
tenido que mover y desplazar. ¿Cómo afectan estos procesos en gobiernos locales o, como decía Susana, en gobiernos municipales? Pues mira, primero entender como la relación que existía con gobiernos estatales, ¿no? De parte de constructoras, ¿no? Porque finalmente era un botín, ¿no? Nosotros tenemos en Morelia también el fraccionamiento, no unidad habitacional, el fraccionamiento más grande de América Latina, ¿no? Villas del Pedregal. Entonces, cerca de 30,000 habitantes. Quien quiere ganar la presidencia municipal de Morelia, sí o sí tiene que ir a este fraccionamiento, por ejemplo, ¿no? 4 secciones electorales, o sea, pero fue construido sin pensar justamente en quién lo iba a habitar. Entonces, claramente el diseño, la hechura, la manufactura de las casas, todas hacinadas, pequeñas, etcétera, pues porque al final de cuentas la vivienda es un derecho, pero pues también hay que ver cómo se ejerce el derecho, ¿no? Cómo se disfruta. Entonces, tú lo ves y realmente parece más una especie de cosa que surgió ahí, amontonamos cosas, la gente ahí puede vivir porque justamente pues son personas que no tienen que decir nada, apenas si les alcanza para eso y tienen que conformarse, ¿no? Y yo pongo este ejemplo porque pues lo que importaba no era el derecho, ¿no? Lo que le importaba a los gobiernos locales, en este caso pues era la tajada que se llevaban, ¿no? Era un botín justamente de constructores y también de políticos. El tema de la gentrificación, efectivamente, esta nota es de hace un año, estás hablando de un 75%, yo creo que será un 80%, porque estamos viviendo justamente ese proceso. O sea, nosotros somos una entidad federativa, pero tenemos una capital, y la capital es un símil siempre de lo que sucede en la capital del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿este fenómeno también nos alcanza, afecta? Sí, hay gente que cree que tiene sus beneficios, pero justamente son los que no quieren que quien no tiene dinero o quien tiene un color de piel distinto esté en la banqueta porque invade, ¿no? Y quienes creen, como lo acaban bien de señalar, que quien invade la banqueta porque tiene dinero o porque es blanco, mestizo, ya sabes, alto, bronceado, inteligente, guapo, pues es un emprendedor, ¿no? Y entonces, cuando revisamos el fenómeno, pues nos damos cuenta que el desplazamiento que se da, porque además Morelia es una ciudad que vive con mucha gente que renta, yo mismo rento, desde los 8 llegué allá porque me voy a estudiar y ahí me quedo a vivir, ¿no? Entonces, cuando vemos el desplazamiento que se da, pues realmente se complica porque después es la cuestión de buscar dónde se va a dar el acomodo. O sea, no solamente es me voy del centro y ya, ¿no? Es a dónde me voy a ir a vivir, dónde queda mi centro laboral, dónde quedan las escuelas primarias, ¿no? De mis hijos, de mis hijas, si estoy estudiando en la universidad. Y todo esto justamente es una reacción en cadena que, bueno, termina generando caos vial, termina generando accidentes, termina generando una calidad de vida que pues finalmente no tiene nada de calidad, ¿no? Y que justamente lo podemos ver incluso acá en la ciudad, ¿no? Trayectos de 2 o 3 horas para ir al trabajo, en horas pico incluso mayores, ¿no? En transporte público, accidentes, etcétera. Entonces, creo que es muy bueno que la Suprema Corte entienda que bueno, es algo que ya se sabía, ¿no? Que ya lo dábamos por entendido y que ya estaba en la Constitución, que la vivienda es un derecho. Pero más allá de esto, y que me parece excelente lo que hace con el tope de las rentas, ahora el tema de la ejecución, ¿no? Pasaría al Plan Nacional de Vivienda de la Presidenta. Bueno, este gobierno creo que está atendiendo justamente esas causas. Una población de adultos jóvenes, yo me incluyo entre ellos, de 40 hacia abajo, que no tenemos, pues nos robaron todo, ¿no? Entonces no tenemos nada en el Infonavit, ¿no? De cotización, no tenemos viviendas propias. Entonces, justo esto considero que atiende esta causa y que, bueno, será cuestión de irlo sacando, de irlo elevando, ¿no? Y de ver cómo funciona en posteriores años. Sí, ahí vamos a ver el Plan Nacional de Vivienda, los resultados, pues seguramente empezaremos a verlos en un par de años. ¿Sí, es que es eso, o sea, la perspectiva que se tiene en este segundo piso de la Cuarta Transformación no es un tema pues como a la defensiva. O sea, el tema de la vivienda se está planteando a la ofensiva. Es parte del desarrollo económico, de la infraestructura para el desarrollo que nos permite reactivar la economía, porque a través de la construcción generas empleos
¿verdad? Y generas una economía que, digamos, puede ser como la continuidad de las obras que se venía con Andrés Manuel López Obrador, que ahora, por ejemplo, en otros tiempos serán los segundos pisos de las carreteras, ¿no? Ahora, pues esta infraestructura son los trenes y la vivienda. El tema más bien para poder lograr este proceso, aunque parece ser que a nivel nacional va encontrando muy bien, es las reservas territoriales. Y la cuestión es el de lograr que las reservas de suelo puedan estar ubicadas en zonas urbanas y no tal vez pensar solo en los centros históricos, sino en generar nuevas centralidades que te permitan desarrollar en su entorno el transporte público, que te permitan desarrollar en su entorno empleos, negocios, recreación, ¿verdad? Desarrollo, sí. Y con esto hacer un desarrollo mixto de la ciudad, porque digamos, cuando se dio esta gentrificación fuerte de los 80s, 90s, estaba el concepto de ciudad racional, en donde se planteaban la ciudad satélite para la vivienda, la ciudad universitaria, la ciudad deportiva, la ciudad industrial, con usos especializados, y que hizo que el centro se despoblara. Aquí lo que habría que pensar es en usos mixtos que permitan el desarrollo equilibrado de las actividades de la población, y tal vez lo que nos hace falta es una herramienta que dé oportunidad a la vivienda social sobre la vivienda comercial. El tema con lo que hicieron los panistas en Benito Juárez y Miguel Hidalgo de este fraude inmobiliario fue que aprovecharon esos beneficios que se habían decretado para la vivienda social, para la vivienda privada. Con eso lograron aumentar los pisos. Pero bueno, siendo reales, lo que habría que buscar es ese beneficio para la vivienda social que permita tener acceso al suelo y que pueda ser un mejor, más, digamos, productivo poder hacer vivienda social que la vivienda comercial. Porque, digamos, esta competencia de aumentar el valor del suelo, no vamos a poder competir solo a la defensiva, como sucede con esta ley que se acaba de aprobar, sino tiene que ir a la ofensiva, generando mucho más oferta de vivienda para la población, especialmente para los jóvenes. Voy a hacer una pausa porque voy a retomar, o sea, estamos en este tema social, pero quisiera jalarlo a lo político aprovechando este comentario de que quien quiera ganar elecciones en Morelia tiene que ir a Villas del Pedregal. Claro. ¿No? Tenemos, y sí quisiera, porque hay un entorno político que ya está en marcha acá, y que tiene que ver con los procesos en México y con los procesos también en el mundo. Vamos a ver un video relacionado con esto y con los personajes que de las que han hablado nuestra alcaldesa tan querida de la Cuauhtémoc. Vamos a ver este video. ¿Van a seguir los operativos en Cuauhtémoc pese a lo ocurrido el viernes? Lo vamos a platicar con Alessandra Rojo de la Vega. Aquí estamos firmes, decididas a poner ley, orden, limpieza y a seguir construyendo el mejor gobierno que ha tenido la historia de esta alcaldía. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa en Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Bien, recuperándonos. Menos adolorida. Menos adolorida, nada que no cure una inyección, una medicina. Pues lo lamentable es cómo están los compañeros, 23 compañeras, compañeros, trabajadores lesionados. 3 de ellos ya fuera de peligro, pero estuvieron graves, fracturas, traumatismos, tuvieron que ser intervenidos. Ya presentamos las denuncias correspondientes, vamos a seguir sumando denuncias a estas 11 que presentamos el viernes. Y lamentable lo que sucedió por cumplir con nuestro trabajo, por cumplir con la ley, porque hay que decirlo con todas sus letras. Está prohibido, ahí lo dice la Ley de Cultura Cívica, vender y tener comercio e impedir el libre tránsito en las banquetas. Claro, y todo esto ocurrió por regularizar el comercio. Para los que no en México, la audiencia que no está acá, bueno, esa es la alcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, aquí en el centro de la Ciudad de México, la más fuerte económicamente. Ella es del PRI y ha hecho toda una campaña, como bien dijo, de orden y limpieza de las personas que invaden la calle, que evidentemente no son emprendedoras, son comerciantes informales. Entrevistada por TV Azteca,
que es el canal del que también hemos hablado mucho acá, que es propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y que lo hemos tenido aquí muchas veces porque tiene una constante campaña en contra de muchas cosas del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero sobre todo tienen mucho dinero invertido en hacer propaganda a ellas. Eran 13 minutos aquí nada más la entrevista larga, ¿no? Donde ella puede decir todas las cosas que quiere, pero que están jugando una acción política ya, pues ya directa, ya avanzada en torno al proceso electoral que viene. Ya lo hemos tenido aquí, ya hemos hablado de Javier Negre, de la relación con Ricardo Salinas Pliego, de también lo que está haciendo con sus medios la derecha diaria, apoyada por Donald Trump, además. Entonces, quería poner esto en ese marco, Arturo, porque el asunto es que ya hay un proceso, digamos, en marcha de definición de los que tenemos más cerca ahorita es Perú y Colombia y Brasil, pero el de México ya está. Bien, ya está. Ya está. ¿No? Ya se va a presentar la reforma electoral. Sí. Y mi pregunta es, y lo insisto una y mil veces, no a veces siente uno que Morena, en lugar de estar en esas grandes discusiones, está en las discusiones internas, en la definición de si Marx Arriaga se llevó no sé qué y no sé quién más y bla, bla, bla. Y ahí ahorita vamos a Michoacán, no te rías porque también en Michoacán, sí, que si Grecia Quirós dice que los exgobernadores fueron... un exgobernador y un senador actual es lo que dice ella. Exactamente. Y un exalcalde. Entonces, bueno, ahora vamos con eso, ¿no? Y entonces a veces en lugar de estar como en lo importante, están desde mi perspectiva no partidista, por supuesto, un poco lentos. A ver, me parece que estamos viviendo un momento histórico en nuestro país, porque sin duda hay una enorme claridad de que la derecha, la ultraderecha, los que fueron privilegiados durante tantos años por un sistema al que le hemos denominado neoliberal, pero que antes era tecnócrata, ¿no? Pues evidentemente se han quedado o han perdido los privilegios que obtuvieron durante tantos años y que fueron la desgracia del país, ¿no? O sea, hoy, si volteamos a ver lo que ha logrado el modelo de la transformación, pues es inaudito, ¿no? Es decir, estamos hablando de un incremento del salario mínimo del 157%. Sí. O sea, para ponerlo en número, una gente ganaba 1,350 pesos en el gobierno de Peña Nieto, o sea, a la quincena, y hoy casi 5,000 pesos. 13.4 millones de mexicanas y mexicanos salen de la pobreza. Una de cada 4 personas en las familias mexicanas, 80 millones de mexicanas y mexicanos en sus familias reciben un programa social. Se amplían los derechos para los pueblos originarios. Hay programas sociales para todas y para todos. Hay un cambio significativo en los índices de desigualdad. No lo digo yo, lo dice el indicador Gini, que dice que solamente Canadá y México fueron los que lograron avanzar más durante estos últimos 7 años, ¿no? ¿Quién pierde? ¿No? Pues los que hacían negocios con el gobierno, ¿no? Con corrupción. ¿Quién pierde? ¿No? Quienes no les gustaba la sociedad republicana, ¿no? Justamente los presidentes que eran acompañados por 8,000 miembros del Estado Mayor Presidencial, que utilizaban aviones de miles de millones de pesos, que llevaban comitivas de 700, 800 personas, que ganaban salarios que no estaban ajustados a una realidad como la que tenemos. Y lo que estamos ahorita es en una lucha muy clara, ¿no? De quienes pretenden que regresemos a ese pasado y de quienes queremos que continúe este modelo de transformación. La buena noticia, y esto hay que decirlo, sin confiarnos, es que en México hay mucho pueblo. Y entonces, hoy, por ejemplo, a pesar de las enormes narrativas de comunicación que nos ha querido construir la derecha, efectivamente, aprovechando errores nuestros, porque hay que reconocerlo. Errores que se han cometido en nuestro movimiento, errores que han cometido personas que pertenecen a nuestro movimiento y que son amplificadas artificialmente por la derecha para que parezca que eso es lo más importante. Pero yo me pregunto, ¿no? Si tú le preguntas al trabajador de una línea de producción en el norte del país, donde el incremento del salario mínimo ha sido incluso mayor, ¿no?, que en el resto del país, si verdaderamente es relevante, ¿no?, el tema de que Marx Arriaga se atrincheró en la oficina de la Secretaría de Educación Pública, o si es relevante el incremento
de su salario en un 157%, pues sí ve un incremento de su salario. Y ese mismo trabajador también ve que sus papás o sus abuelos reciben una pensión universal y que las mujeres de 60 años ahora también la reciben. Y que si dentro de su familia hay una persona con discapacidad, también tiene un apoyo. Y esa misma persona ve condiciones de que la vivienda está avanzando en nuestro país hacia una vivienda digna, con un plan sin precedente. Que lo que se dice que se va a hacer en términos de infraestructura se cumple, ¿no? Que los gobernantes han decidido poner una vara de tope moral a lo que llamamos austeridad republicana. Y hemos decidido dejar atrás la parafernalia del poder, las camionetas, las personas, los vuelos en primera clase, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de que hay mucho pueblo, de pronto volteo a ver las encuestas, porque además todas las encuestas te dicen que en 2027 Morena va a ganar, incluso con el doble de votación, 15 estados de la República, contundentemente, incluido Chihuahua. Y que en 2 estados, que son Querétaro y Aguascalientes, hay un empate técnico con tendencia a la alza. Entonces, la política pública de nuestros gobiernos funciona, ¿no? Ahora, que sí hay una narrativa atrás, que sí hay una intentona de construir narrativas de comunicación que se alimentan de errores nuestros, sin duda, ¿no? Ojalá y no hubiera sucedido lo de Marx, ¿no? Ojalá y no hubiéramos tenido este desencuentro del libro de Julio Scherer que publicó junto a ni más ni menos que Jorge Fernández Meneses. Pues esas cosas uno no se las explica, ¿no? Ojalá y no tuviéramos personajes impresentables en nuestro movimiento, impresentables en nuestro movimiento, ¿no? Y ojalá valoráramos mucho que muchas veces es mejor permanecer con la esencia de lo que nos identifique, de lo que somos, que avanzar hacia un pragmatismo político, ¿no? En donde mucha gente se ve beneficiada. Entonces, son los dilemas que tenemos que atender. Y me parece que el partido está haciendo lo correcto. Ha construido ya o ha creado ya un consejo consultivo que trabaja, que sesiona. Acaban de sesionar hace unos días. Ahí está Javier, ¿no? Y se discuten temas importantes. Y hay gente valiosa de nuestro movimiento en el consejo consultivo, atendiendo temas importantes. Se lograron comités seccionales en todas las secciones electorales de nuestro país. O sea, esto no había sido logrado nunca. Y estamos hablando de que tenemos una presidenta o presidente, una secretaria o un secretario en cada sección electoral y que por lo menos hay 5 integrantes de cada comité, 74,000 secciones electorales. Solo un partido como Morena lo puede lograr. Lograron 12 millones de afiliadas y de afiliados que hoy tienen una credencial de Morena, que están identificados con nuestro movimiento, ¿no? Hemos avanzado incluso en la consolidación de poner lineamientos éticos. Por eso se nos critica tanto, pero nosotros decidimos que queríamos ser ese tipo de gobernantes, ¿no? Ser el tipo de personas que entienden muy bien la realidad de nuestro país. Entonces me parece que el partido va en una ruta adecuada, pero no hay que de ninguna forma dejar de atender los temas que son importantes. El tema de Michoacán, que ahorita el compañero seguramente nos va a hablar, es un tema también relevante, ¿no? Un tema que me parece de una magnitud desproporcionada la intentona de la derecha por quedarse con ese estado. Lo hicieron desde la generación Z, desde la amplificación del caso de Carlos Manson, ¿no? Me parece que las acusaciones que lanza ayer incluso la alcaldesa Grecia, presidenta municipal Grecia Quirós, son políticas completamente, ¿no?, contra compañeros del movimiento que efectivamente reconocen una adversidad política, pero de ahí a tratar de inculparlos de un asesinato, por favor, a Leonel Godoy, a Raúl Morón, pero ¿cómo, no? O sea, ¿en qué momento, no? Solo alguien temerario como ellos podría decirlo, ¿no? Entonces me parece que sí tenemos que atender este tipo, ¿no?, de fuegos que nos construye la derecha. El caso de la alcaldesa de la Cuauhtémoc, el problema no es que sea relevante porque me parece que su actuar de gobierno ha dejado mucho que desear. El problema es que trae millones de pesos atrás de ella. Ese es el problema. El problema es que tiene un grupo empresarial como el de Ricardo Salinas Pliego de TV Azteca apoyándola. El problema es que estuvo al lado de la esposa de Salinas Pliego en un evento donde él hace un posicionamiento político muy claro. El problema es que sabemos que opera con granjas de bots, con detonadores, con amplificadores y que Javier Negre es el principal asesor de ella. El problema es escucharla decir orden, limpieza y progreso, lo más fascista que hay, identificada con la ultraderecha, ¿no? Entonces el problema es que sí hay un riesgo real que personajes como estos, con el apoyo del capital que ha sido desplazado porque han perdido los privilegios, empiezan a impulsar cuadros como este, ¿no? Pues no es un tema de que le tengamos miedo, ¿no? O sea, ayer en la entrevista que yo veía decía, es que le tienen miedo a los demás. No le tenemos miedo, pues es un pésimo gobierno.
Camina en las 33 colonias de la alcaldía Cuauhtémoc y te van a decir que están olvidadas y olvidados completamente, ¿no? El tema es que sí tienen muchos recursos para corromper, para generar estructuras, para comprar el voto, para hacer lo que usualmente hace la derecha cuando no tiene el respaldo popular. Benjamín, ya te pasó Sí, el balón, que es adelante. justo a donde íbamos. Bueno, tenemos este asunto en Michoacán. ¿En qué claves entendemos Michoacán hoy en día? Mira, yo respeto mucho, ¿no?, la posición que tienen algunos compañeros, algunas compañeras que lo ven desde fuera, ¿no? Yo como michoacano, incluso, y lo digo porque yo no lo escondo, como fundador de Morena, tengo una visión clara, ¿no? Claro que son compañeros. El exgobernador Leonel Godoy es un compañero actual, el senador Raúl Morón es un compañero, Ignacio Campos es un compañero de partido, pero justo cuando hablamos de la autocrítica y justo cuando hablamos de poder entender en qué nos equivocamos y poder capitalizarlo, poder canalizarlo, porque ¿cuánto nos va a durar el crédito de los millones de afiliados? Yo lo digo, ¿cuántos de esos son reales? Yo lo digo que yo caminé y yo fui mentor y yo estuve en asambleas seccionales y la organización que tenemos en barrios con compañeros, con compañeras, participaron dentro de las secciones. Pero todo eso es algo que en algún momento tendremos que contrastar porque el tiempo nos puede alcanzar. Yo espero que no, porque creo en este proyecto. Pero cuando tenemos estos casos, a ver, Grecia Quirós para mí está usando esto como un botín político. O sea, Grecia Quirós está aprovechando del asesinato lamentable del exalcalde de Uruapan, Carlos Manso. Pero lo cierto es que también hay algo que dejó de hacer el anterior alcalde de Uruapan, Ignacio Campos, por lo cual la ciudadanía terminó dándole la espalda, ¿no? Y Carlos Manso terminó ganando con un 80% de la votación en Uruapan, siendo que Carlos Manso era un diputado federal por Morena y se va a buscar la candidatura independiente porque dentro del reacomodo de la Comisión Nacional de Elecciones, etcétera, pues decide darle la candidatura a Ignacio Campos, ¿no? Entonces, pues Ignacio Campos queda exhibido, que todos sabemos que está relacionado directamente con Raúl Morón, con el senador Raúl Morón, es parte de su equipo, y con Leonel Godoy, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso como michoacano, que camino todos los días, desde hace 18 años viviendo en Morelia, me tocó justamente la presidencia de la alcaldía del senador Raúl Morón. Lo apoyamos, claro que sí, del 18 al 21, ¿no? Fue cuando ganamos todo, no lo hemos recuperado, ¿eh? Y también ese es un indicador. Yo sé que hay, o sea, en el 21 perdimos y en el 24 volvimos a perder con todo y la elección federal, ¿no? Entonces, yo considero que esta parte de la autocrítica debe de alcanzarnos y debe de ser clara. Y me parece que Grecia Quirós abusa, pero sí también me parece que debemos hacer una reflexión. Lo que ella señala es mentira, hasta ahorita. Es mentira. La línea de investigación que el secretario de Seguridad Pública ha dado en las mañaneras y ha sido muy puntual con eso. A ver, no tiene nada que ver con eso, se investigaron todas y es un tema con el crimen organizado. Incluso la Fiscalía de Michoacán lo ha dicho abiertamente, las dos denuncias que tiene Grecia Quirós en contra de el senador Carlos Manso, en contra de Ignacio Campos, y el diputado Tafoya, que me parece más cercano a Donald Trump y justamente yo creo que es de los que abiertamente puede decir que es de ultraderecha y no le da vergüenza, ¿no? Las denuncias que ellos tienen, la mayoría, o sea, que han hecho la mayoría, que han realizado la mayoría son mediáticas. Las que están ahí en la fiscalía son dos de Carlos Manso, cuando era alcalde, contra Ignacio Campos, el exalcalde, y son administrativas. O sea, no hay pruebas para esto. Yo entiendo que ella exige y dice, bueno, que se investigue. Claro, una cosa es la exigencia, otra cosa es pararte afuera de la fiscalía con unas fotos señalando que estos compañeros son los responsables y además acusando que pues la presidenta o el gobierno federal y el gobierno estatal de Michoacán no están haciendo su labor, porque pues ahí está como el alcalde de Tequila sí cayó y ellos no. Bueno, pues si no hay pruebas, entonces no podemos decir nada. Lo cierto es que esto sí ha generado una percepción, no sé si negativa, pero ha generado una percepción donde el senador ha perdido, por lo menos en la narrativa y en la percepción de la ciudadanía, simpatía cuando se habla de ella. Cuando el senador
compite en encuestas contra el alcalde de Morelia, por ejemplo, que seguramente será el candidato de la oposición, claro que arrasa. Cuando compite contra Grecia Quiroz hay un porcentaje, y no me lo estoy inventando, son las encuestas que incluso su propio equipo ha hecho públicas, ¿no? Hay un porcentaje que se cae de él y que se va para Grecia Quiroz. Grecia Quiroz sube al segundo lugar y le saca el 3-4 puntos porcentuales más o menos. A ver, las encuestas se pueden equivocar, pero lo cierto es que ella lo está tratando de capitalizar y no, pues, yo no me chupo el dedo, ¿no? No es independiente, hay alguien detrás de ella y seguramente es la oposición y seguramente es el Departamento de Estado. Lo vimos con el tema de Atlas Network, que estaba detrás, el informe que da la presidenta de la República en la mañanera. Entonces, bueno, sí es algo que debemos atender. ¿Quién será el candidato o candidata en Michoacán? No lo sabemos. Quien sea, seguramente tendremos que respaldarlo porque tenemos que defender este proyecto, porque sí, tenemos que hacer la reflexión, tenemos que ser autocríticos, pero después de hacer eso, tenemos que salir a la calle y que no nos dé miedo, porque en Michoacán hubo una semana y yo vi a muchos compañeros, compañeras que ni publicaban nada en Facebook. No nos tiene que dar miedo, pues si no somos iguales. Bueno, son las 11:09, ya se nos fue el tiempo de la mesa, así es que les voy a pedir a los dos una reflexión muy breve en función de algo que no puedo dejar pasar esta provocación. Porque el diputado Tafoya y Ricardo Salinas y Alessandra Rojo comparten una cosa, o sea, no solo es que no les da vergüenza decir las cosas que dicen, sino que además tienen dinero. Tienen dinero. Hay mucho dinero detrás ahí, claro. Y eso es un tema grave. Entonces la pregunta, ¿cuánto nos va a durar, decía, el crédito de los millones de afiliados? ¿Y hasta dónde, Javier? Bueno, es lo correcto, organizar territorialmente. Aquí también lo que hay que valorar que la oposición lo que está moviendo son emociones y que eso hace que su voto salga a votar con mucho mayor intención que el voto que nosotros podemos generar, que es racional. Entonces decimos, no, las razones son estas, esto es así, y sí, pues es muy racional, pero no es emocional. O sea, es más emocional cuando Alejandra Rojo de la Vega sale con moretones causados por su propio equipo, pero sale con moretones para generar indignación. Es lo mismo que hace la presidenta municipal de Uruapan. Y es lo que sucedió en 2021 aquí en la Ciudad de México con lo del metro. Ellos, por ejemplo, históricamente la Ciudad de México ha tenido esa polarización. Eso no se ha movido desde el 88. El tema es que de su parte pues, generan a partir del miedo, del terror, pues esta movilización en su voto y el nuestro no sale a votar. Entonces, aquí lo que sí queda para esta elección intermedia es entender esto y jugar evidentemente con eso. Si el senador pues nos puede generar una emoción distinta, ¿verdad? Nosotros no somos de unas personas. O sea, nosotros es un gran movimiento que tiene una cantidad de personas que pueden participar y que pueden cubrir este tema. Entonces, pues eso es un asunto que habría que cuidar y que es justo de comunicación. Habría que valorar esta parte para este proceso intermedio. Susana. Pues solo con respecto a Alessandra de la Vega, creo que es un tigre de papel, ¿no? Lo que llamaba Mao a estos liderazgos como muy reaccionarios, muy visibles, pero que son muy débiles, ¿no? O sea, es una persona que ya hizo de las estatuas de Fidel un tema, es la que está haciendo el tema de quitar a las personas que trabajan en la calle un tema, porque no tiene proyecto y eso es muy interesante. Y sobre el tema de cuánto va a durar este tema de legitimidad, yo creo que hablando de este tema de la autocrítica, que bueno, no es una palabra que me guste mucho, pues, pero tiene que ver con pensando que vamos a ganar todas estas gobernaturas. Yo a veces veo a la militancia con la que converso en los estados muy en quién va a estar en dónde y no qué vamos a hacer para transformar, porque la gente no nos va a votar porque quiere ver a Morena, quiere ver los parques pintados de guinda y no de azul. La gente quiere ver transformaciones reales. Y a mí sí me parece que es un desafío muy bonito, porque pensar en poder transformar estados que tienen un montón de atrasos, como Chihuahua, como Jalisco, ¿cómo le vamos a hacer para llevar este espíritu de la cuarta transformación y un legado de Andrés Manuel y que sigue construyendo la presidenta? ¿Cómo vamos a hacer para que eso se transforme? Y yo creo que sí ahí hay un desafío, porque yo al menos medio lo tengo claro, pero ¿cómo le hacemos
para explicar a la gente qué pasa cuando llega la cuarta transformación a gobernar las ciudades, qué es lo que priorizamos, qué es lo que vamos a transformar, cómo vamos, porque al final, hablando de la ciudad, que creo que es un gran tema, pues es donde ocurre la vida, ¿no? Y es donde más pronto se va materializando los cambios en la vida de la gente. Y creo que ese es un desafío, creo que es un happy problem, como dirían, un problema feliz, ¿no? Pensar que vamos a ganar, pero tenemos que hacernos cargo pues de esa gran responsabilidad y no solo pensar en, obviamente es importante pensar qué cuadros y qué candidaturas y tal, pero la sustancia del proyecto creo que eso es lo que no alcanzo a percibir en muchos de los estados donde se va a competir para el próximo año. Bueno, con eso nos quedamos porque nos queda tarea para la próxima semana. Hay mucho que hacer, hay mucho que pensar y efectivamente hay mucho dinero ahí invertido. Así es que hay que tener también mucha creatividad política para enfrentar cosas que de pronto ahí están y de pronto ya están en otros lados y no vimos ni por dónde. Muchas gracias a los 4 por haber estado acá. Gracias. Como siempre es un placer y nos vemos la próxima semana.